Quiero saludar a las personas que nos ven por las diferentes plataformas o redes sociales. Quiero que puedas aprovechar este tiempo porque lo que vamos a ver va a ser poderoso. Para darle contexto a esta serie de las primicias, o una primicia de gloria, debo explicarte de dónde viene esta terminología, una primicia o la primicia, de dónde inicia, dónde tiene origen este tema. Y escuche, las primicias es una fiesta judía. ¿Qué es la primicia? ¿Una fiesta? De hecho, es una de las fiestas más nombradas en la historia judía. La fiesta de las primicias era un momento en el año, específicamente al inicio del año. ¿En qué tiempo? Donde el pueblo de Israel se reunía para agradecer a Dios y celebrar la bendición, la protección, la restitución y la provisión por adelantado, dando una ofrenda de primicia, siendo esta la mejor ofrenda de todo el año, ya que es una ofrenda que se da una vez al año. ¿Cuántas veces? Y esta ofrenda sirve para consagrar el año que se avecina. Ahora, nosotros como iglesia no somos judíos, ¿verdad? Y no seguimos una tradición, ni tampoco una costumbre, ni tampoco una religión judía. Pero sí entendemos que detrás de las primicias hay un principio. ¿Qué hay detrás de la primicia? Un principio, no es una creencia, no es un amuleto de la suerte. La primicia es un principio con promesa. Esa es la primicia. Es un principio con promesa. Recuerde la frase que yo les he enseñado muchas veces. Cuando tú y yo cumplimos los principios de Dios, Dios cumplirá las promesas que tiene para nosotros. Dentro de un año, todos tenemos el mismo tiempo, pero dentro de ese tiempo hay temporadas. Diga conmigo, temporadas. Son temporadas que no te van a llegar hasta que llegue el momento, hasta que apliques el principio. La Biblia está llena de principios. La gente, ¿verdad?, que crece, la gente con visión, la gente que tiene hambre de crecimiento, se mueve por principios. Un principio claro o clave de la vida es que todo lo que sembramos, si usted siembra manzanas, ¿usted qué va a cosechar? Usted no va a cosechar fresa, uvas, usted va a cosechar manzanas, porque todo lo que sembramos, ¿qué pasa? Cosechamos. Entonces, la honra es un principio con promesa que muchos lo conocemos. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué va a suceder? Se van a alargar, se van a multiplicar los días de tu juventud. Dice la Biblia que Eliseo era un hombre que honraba a Elías y producto de esa honra, él recibió la doble porción del Espíritu Santo. Porque eso es un principio, la honra es un principio. Diga conmigo, la honra es un principio. La Biblia está llena de principios, la buena mayordomía, la excelencia, la exigencia, la diligencia, ¿verdad? Los diezmos, la ofrenda, el pacto, la primicia. Todos esos son principios que Dios nos enseña. Toda la gente de visión, los grandes empresarios, la gente, ¿verdad?, de eminencia, la gente que sabe lo que quiere, siempre va a caminar por principios porque sabe que a través de un principio puede haber un crecimiento que tú y yo necesitamos. Ahora, para Dios es muy importante que tú y yo caminemos en este principio, al principio de cada año. Entonces, como hijos de Dios, no seguimos tradición, pero sí seguimos el principio. El pueblo judío lo hacía por tradición, pero dentro de esa tradición había un principio. Y tú y yo sabemos que los judíos son personas muy sabias, son personas muy prósperas, porque ellos caminan a través de principios. Ahora, lo primero que quiero que sepamos sobre las primicias es que Jesús fue la primicia más importante del planeta Tierra. Dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús nos demuestra a través de la palabra que Él no solamente dijo que nos amaba, Él dice en su palabra que Él demostró que nos amaba. Tanto fue ese amor que lo demostró entregándonos una primicia llamada Jesús. Pregunto, ¿cuántos hijos tenía Dios? Uno, que era Jesús, su único hijo, su primer hijo. Y Él lo entregó a la tierra como una primicia. Ahora, dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo.
¿Cuál fuese tal manera que amó Dios al mundo? Dice la Biblia que entregó a su Hijo. Él no dijo que te amaba. Dios no dice en su palabra que nos ama. Él demostró que nos ama. ¿Y cómo demostró ese amor? Entregando una primicia llamada Jesús. Pero Él lo hizo por amor. Diga conmigo, por amor. Porque una primicia se entrega por amor. No se entrega por obligación. No se entrega por costumbre. No se entrega para que no moleste el líder o el pastor. No se entrega porque la iglesia me lo está pidiendo. Una primicia se entrega por amor. Diga conmigo, por amor. Porque la esencia de la primicia que entreguemos este año debe ser el amor. 1 Corintios 15:20 dice: lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias. ¿Qué fue Jesús? Una primicia. Escuche, cuando Dios nos pide una primicia, debemos entender que no nos está pidiendo algo primero que Él ya nos dio. Su Hijo Jesús. Él te entregó su Hijo, Él nos entregó su Hijo, Él nos entregó una primicia. Y cuando Él dice, quiero que me traigas una primicia, así como yo te di a ti también una primicia, di una primicia en el mundo. Para que a través de esta primicia llamada Jesús, tengamos salvación y bendición. Por eso dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás, ¿qué cosa? Tú y yo seremos salvos. Jesús lo que está diciendo, a ver, hijos, yo les entregué a mi Hijo Jesús como una primicia. Y esa primicia trajo salvación y bendición. Pero cuando habla de salvación, cuando dice la Biblia que creamos en el Señor Jesús y vamos a ser salvos tú, yo y toda nuestra casa, no te habla solamente de la salvación en el día postrero, en el día del juicio final, en el día del rapto, en el día del momento, el último momento cuando el Señor venga. No te habla solamente de eso. Sí, nosotros por vivir en santidad, por estar buscando su presencia, Dios nos va a llevar, vamos a estar con Él, vamos a ser salvos, estaremos con Él algún día. Bíblicamente es verdad. Pero la Biblia cuando te dice que creamos en el Señor Jesús y seremos salvos nosotros y nuestra casa, cuando habla de salvación, habla de una salvación aquí en la tierra. Porque a través de los principios que Él nos enseña podremos ser salvos de deudas, salvos de depresión, salvos de ansiedad, salvos de enfermedades. La iglesia no es un lugar de culto evangélico donde nos reunimos solamente a hablar de la Biblia o hablar de Dios. La iglesia es la ubicación geográfica donde Dios te entrega principios de crecimiento para que tú sepas vivir aquí en la tierra. Por eso Pablo dijo, he aprendido a vivir porque a vivir se aprende. La gente no sabe vivir. La Biblia es el manual de vida del cristiano que nos enseña a vivir. Entonces, lo primero que te quiero enseñar el día de hoy es que una primicia es darle a Dios lo primero. ¿Qué es una primicia? Es darle a Dios. Porque una primicia es darle a Dios lo primero. Si Jesús fue la primicia y Dios nos modeló, que nos entregó una primicia y nos entregó a su Hijo Jesús, nosotros también debemos entender que una primicia es darle a Dios lo primero. Porque cuando Dios es primero, todo lo demás es bendecido. Cuando Dios es primero, tu casa es bendecida. Cuando Dios es primero, tus hijos son bendecidos. Cuando Dios es primero, tu matrimonio es bendecido. Cuando Dios es primero, tus finanzas son bendecidas. Cuando Dios es primero, todo lo que toques, todo lo que emprendas, a todo lo que le creas, será bendecido, iglesia. Por eso Romanos 11:16 dice, si las primicias son santas, el resto de la masa restante también lo será. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Lo que Pablo nos quiere decir en Romanos 11 es que si lo primero es santo, el resto también será santo. Si lo primero es bendecido, el resto también será bendecido. Si la raíz es santa, la demás será también santo. Si la raíz es bendecida, el resto también será bendecido. Cuando Dios es primero, tu casa es bendecida, tu negocio es bendecido, tu familia es bendecida, todo lo que toques, todo lo que emprendas termina siendo bendecido. Por eso es importante para ti y para mí que al inicio del año le entreguemos una primicia a Dios, porque cuando lo primero es bendecido, el resto también podrá ser bendecido. ¿Cuántos lo creen? Es decir, que el árbol, las ramas, las hojas, los frutos, las semillas serán bendecidas. Y si estamos dando una ofrenda de primicia al inicio del año 2026, tendremos un 2026 bendecido. ¿Cuántos lo creen? Si tú lo crees, aplauda al Señor. 2026 será tu mejor año.
Y para que sea mi mejor año, debo creerle a Dios, no solamente de labios. Porque la Biblia registra que Jesús en un momento dijo: este pueblo de labios me honra, de labios me ama, pero su corazón está fuera de mí. Es fácil amar y honrar de labios. A ver, los hombres, a nuestras esposas, si decimos que la amamos, tenemos que demostrar que la amamos. Tu esposa no solamente se alimenta de caricias y de abrazos, también hay que llevarla al spa. ¿Cuántos saben eso? Hay que llevarla. Las mujeres tienen que decir amén, aleluya, santo. Esas mujeres, Dios mío, más preocupan los hombres. Puros hombres chiros que deciden que me tocan. Las mujeres también quieren ir, ¿verdad? Al spa, ¿verdad? Ahí a verse mejor, ahí tunearse un poco. Ya eso van a hablar en el podcast de Débora. Si la cirugía es o no es de Dios. Ya usted, si usted quiere saber, ahí va a ver. Bíblicamente le vamos a demostrar si es bíblico o no es bíblico operarse. Así que vaya ahorrando plata a los casados. Entonces, si estamos dando una ofrenda de primicia al inicio del año 2026, tendremos un 2026 bendecido. Porque todo lo que Dios lo consagra, Dios lo bendice. Entonces, el concepto de los judíos era que si Dios bendice las primicias, Él podrá bendecir el resto. Por eso usted ve en la Biblia que para Dios era importante, para los judíos era importante el primogénito. No sé si usted ha visto en la Biblia. Para el judío era importante el hijo primero, el primogénito. Y no porque el primogénito tenía más valor que el resto de los hijos. Para el judío, como el judío entiende el principio, que cuando cumplía los principios Dios iba a cumplir las promesas, porque hay promesas que no se van a cumplir al menos que yo dé el paso en un principio. Ellos entendieron que si yo le presento a mi primer hijo, mi primogénito, y mi primogénito es bendecido, todos mis hijos serán bendecidos. Si el mayor es bendecido, el menor también será bendecido, porque ellos caminan por principios. Entonces, no es que ellos amaban más a su hijo primogénito, no es que lo querían más, sino que sabían que si Dios bendecía a su primer hijo, Él iba a bendecir al resto de sus hijos. Si Dios bendecía al mayor, también iba a bendecir al menor. Iglesia, no se trata de traer o dar una primicia, se trata de entender el poder y el propósito de una primicia. Y el principio es que si al comienzo del año le entregamos a Dios nuestras primicias, la bendición de Dios va a reposar sobre nosotros durante todo el año. ¿Cuántos quieren un 2026 bendecido? Un 2026 prosperado. Un 2026 de victoria. Un 2026 de triunfos. Un 2026 de gloria, de favor, de gracia, de misericordia. Entonces debemos entender y caminar sobre este principio, el cual es que si lo primero es bendecido, el resto será bendecido. ¿Cuántos lo creen? Si yo le entrego a Dios lo primero, si Dios bendice lo primero, va a bendecir el resto. Si le entrego a Dios lo mejor, Él va a bendecir el resto. Si le entrego a Dios mis primeros frutos, Él va a bendecir el resto. Si le entrego a Dios mis primeras cosechas, Él va a bendecir al resto. Diga conmigo primicia. Ahora, primicia significa en el hebreo una promesa por venir. Mire, yo estoy dándole todas las herramientas para que usted entienda la primicia. La primicia no es para aquellos que tienen fe en el poder del dinero. No. La primicia no es para aquel que tiene fe no es para el que toma el sobre. La primicia es para aquel que tiene fe en el poder de Dios. Por eso lo que yo hoy le estoy enseñando es la plataforma para que usted entienda todo lo que voy a desarrollar. Y si aquí hay personas nuevas, yo quiero que usted se conecte con el mensaje que le estoy dando para que entienda el por qué se predica todo esto. Entonces, primicia significa en el hebreo una promesa por venir. ¿Qué significa primicia? Porque la primicia es la profecía, es la declaración, es el decreto de lo que estoy creyendo que el 2026 tiene para mi vida. Esa es la primicia. Es un decreto, es una profecía, es una declaración de lo que estoy creyendo que aún no lo tengo, pero va a venir porque tengo fe. Esa es una primicia. La primicia es una acción de fe que se está adelantando a creer lo que Dios va a desatar para mi 2026. Es decir, que cuando doy mis primicias, estoy profetizando sobre la bendición de mi futuro, creyendo que aún Dios no ha terminado conmigo. ¿Hay alguien aquí que dice Dios no ha terminado conmigo? ¿Hay alguien que puede creer que este año 2026 aún hay promesas por venir? ¿Aún hay bendiciones por venir?
Aún hay oportunidades por venir. Aún hay puertas por abrirse. Aún hay negocios por venir. Aún hay ventas por venir, contratos por venir, empresas por venir, milagros por venir. Porque una primicia es una promesa por... Y yo quiero profetizar sobre tu vida que este 2026 Dios aún no ha terminado contigo. Y cuando vengas, ¿verdad? Creyendo con una fe genuina y auténtica por tu primicia, Dios va a desatar todas las bendiciones que tiene para este año 2026. ¿Cuántos lo creen? Apláudalo si lo creen. Recuerde, la primicia no es para aquellos que creen en el sobre o que creen en el poder del dinero, sino para aquellos que tienen fe. Y una fe audaz. Una fe que le cree a Dios. Cuando traigo mis primicias, le estoy diciendo a Dios gracias por todo lo bueno, por todo lo malo, por todo lo feo, por todo lo difícil, por todo lo que haya pasado en mi vida. Pero tengo fe que aún lo mejor está por venir. La primicia es una garantía de fe donde estamos creyendo que mis mejores días están adelante en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir gracias, Jesús, por lo que has hecho en mi matrimonio, por lo que has hecho en mi vida, por lo que has hecho en mi cónyuge, por lo que has hecho en mis hijos, por lo que has hecho en mi trabajo? ¿Alguien puede estar agradecido por Dios? Por lo que has hecho por mi familia, por lo que has hecho en mi negocio, en mi trabajo, en mi empresa. Diga conmigo, pero tengo fe que aún lo mejor está por venir. ¿Cuántos lo creen? Iglesia, aún no has visto tu mejor victoria. Aún no has celebrado tu mejor viaje. Aún no has celebrado tu mejor contrato. Los empresarios tienen que decir amén a esa palabra. Lo segundo que te quiero enseñar es que una primicia es dar a Dios lo mejor. Primero, la primicia más grande que puede existir en la faz de la tierra es Jesús. Lo segundo es que una primicia es darle a Dios lo primero. Y lo tercero que te quiero enseñar es que una primicia es darle a Dios lo mejor. ¿Qué le debo dar a Dios? Números 18:12 dice, todo, ayúdame a leer, vamos leyendo. Lo que dice, todo, ¿de qué? Del nuevo, no del viejo. Y todo lo mejor del cereal. Vamos, ayúdame a leer. Las primicias que dice, que presenten al Señor, te las daré. Escuche, cuando hablamos de primicias, hablamos de lo primero, pero también hablamos de lo mejor. Por eso las primicias no se entregan en octubre, no se entregan en noviembre, no se entregan en diciembre, se entregan al inicio del año. Porque una primicia es darle a Dios lo primero y lo mejor. El libro de Números nos complementa el concepto diciendo que no solo se trata de dar lo primero, sino también de dar lo mejor. Es decir, que no se trata de dar una sobra, no se trata de dar una limosna, no se trata de dar migajas, no se trata de dar caridad, se trata de dar lo mejor. Ahora, ojo, no se trata de cuantificar o cualificar la primicia, no lo malinterprete, porque el único que puede cualificar o calificar o cuantificar tu primicia eres tú y Dios. No es el pastor, no es el líder, no es el jefe, no es un familiar, no es un amigo, sino eres tú y Dios, nadie más. Es algo entre tú y Dios. Y yo como tu pastor te enseño bíblicamente cómo se prepara una primicia. Primero es lo primero y segundo es lo mejor. Entonces, una primicia es darle a Dios lo primero y lo mejor. Es importante que entiendas este principio, porque las primicias se tratan de decirle a Dios que por este comienzo de año tú estás primero en todo antes que cualquier cosa. Por encima de mi vida, por encima de mi familia, por encima de mis hijos, por encima de mi matrimonio, por encima de mis proyectos, por encima de mi ministerio, por encima de mi llamado, por encima de mi casa, por encima de mi familia, por encima de todo. Tú, Jesús, eres el número uno, eres lo primero y eres lo mejor de mi vida. De eso se trata la primicia. De que Jesús esté por encima de cualquier cosa. Mire, Dios no puede ser segundo de nada ni de nadie. Él siempre tiene que ser primero. Entonces, como tú eres primero y lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿cuántos saben que lo mejor que nos pudo haber pasado es haber conocido a Jesucristo? Entonces, como tú eres lo primero y eres lo mejor que me ha pasado en la vida, voy a entregarte lo primero y lo mejor. Porque no es justo que si Dios me entregó lo primero, su primer hijo, ¿verdad? Y su único hijo,
no sería justo que yo le pague de una manera contraria a Dios. Si Él me entregó lo primero y lo mejor, significa que yo también le voy a entregar lo primero y lo mejor. Ahora, la primicia de Dios hacia nosotros habló de quiénes somos para Él. Pero cuando nosotros entregamos nuestra primicia, estamos hablando de quién es Dios para nosotros. Cuando Él entregó a su Hijo, de tal manera Dios amó a este mundo que entregó a su único Hijo, le entregó una primicia. Él habló de quiénes éramos para Él, lo importante que somos. Pero nuestra primicia va a hablar de qué tan importante es Dios para nosotros. Entonces, si Jesús es lo primero y es lo mejor, significa que asimismo debo entregarle lo primero y lo mejor. Ahora, quiero hablarles brevemente o rápidamente de lo que provoca una ofrenda de primicia en el altar. Porque las primicias tienen el poder de provocar algo en el año que se avecina. Recuerda, una primicia es una promesa por venir. ¿Qué es una primicia? Cada vez que vemos en la Biblia y vemos una ofrenda de primicia, esa ofrenda de primicia provocó algo. Diga conmigo, provocó algo. Porque una ofrenda de primicia siempre va a provocar algo. Dios es un Dios intencional, se mueve por principios y los principios provocan algo. Diga conmigo, provocan algo. Abraham, dice la Biblia, que cuando Dios lo llama a que le entregue una primicia que era su hijo, ¿cuántos recuerdan esa historia? Que él le dijo, entrégame a tu hijo, a tu único hijo, a tu Isaac, que tanto amabas. Y él le entregó a su hijo, le entregó su primicia. Y cuando él entrega su primicia, provocó un juramento que le dijo, te bendeciré, te engrandeceré y serán benditas en ti todas las naciones. Porque siempre que alguien entrega una ofrenda de primicia, va a provocar algo en el cielo. Y yo profetizo sobre tu vida que tu ofrenda de primicia va a provocar una bendición sobrenatural en este año 2026. ¿Alguien puede creer esa palabra? Abel provocó agradar el corazón de Dios. Salomón provocó un pídeme lo que quieras. Pues lo predicó hace un rato una hija de la casa dando el testimonio de sus ofrendas y sus diezmos. Dice la Biblia que Salomón dijo en un momento, voy a darle 1000 holocaustos a Dios. Y esos 1000 holocaustos provocaron, esa ofrenda de primicia, provocaron un pídeme lo que quieras. Porque cuando tú traes una ofrenda de primicia al altar, vas a provocar algo en el altar. Dios por medio de su Hijo provocó salvación y esperanza para el mundo. Por eso la primicia no es un acto emocional. Diga conmigo, la primicia no es un acto emocional, es un acto espiritual. Ya que la ofrenda de primicia es una semilla que rompe y provoca algo sobrenatural. Diga a tu lado, si tienes fe, vas a poder dar una primicia. Ahora, Dios me habló que por cada punto que yo vaya a hablar el día de hoy, van a hacer un decreto y una profecía sobre tu vida. Cada punto que te voy a enseñar en este momento sobre lo que significa una primicia va a ser como una declaración de fe, como una profecía sobre tu vida. Mira lo que dice Ezequiel 44:30. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo y de toda ofrenda, de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote, ¿qué cosa? Las primicias de todas vuestras masas. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? ¿Para qué cosa? Para que repose. Solo uno lo está creyendo. ¿Para que repose? La bendición, ¿en dónde? Escuche, cuando entregamos una ofrenda de primicia, lo primero que va a suceder es que la bendición va a reposar sobre nuestra casa. Y esto es lo primero que quiero profetizarte, iglesia. La ofrenda de primicia de este año va a provocar que la bendición repose sobre tu casa, iglesia. La ofrenda de primicia le da autorización, le da legalidad a que la bendición de Dios repose sobre tu casa. Porque donde hay una ofrenda de primicia, va a reposar la bendición en una casa. Y cuando tú traigas la ofrenda de primicia, Dios te va a decir, mi bendición va a reposar sobre tu casa. Yo no sé, pero yo sí necesito que la bendición de Dios repose sobre mi casa. No sé tú, pero yo sí lo necesito. Iglesia, recibe tu ofrenda de primicia. Te profetizo que va a provocar que la bendición de Dios esté o repose sobre tu casa, sobre tu familia,
sobre tus hijos, sobre tu hogar, sobre tu matrimonio y sobre todo lo que tú le creas, iglesia. Ojo, dice el verso que la ofrenda de primicia hace que repose la bendición, es decir, que la bendición será permanente, iglesia. Alza tus manos, te profetizo. La bendición que Dios tiene para ti este año será una bendición permanente. Iglesia, tus hijos serán bendecidos permanentemente, tus nietos serán bendecidos permanentemente, aún tu familia, tus padres, tu matrimonio será bendecido permanentemente, iglesia, porque dice el libro de Ezequiel que la primicia provoca que la bendición de Dios sea permanente. Escuche, la bendición que Dios tiene para este año, para tu vida, para tu familia, no será temporal, será permanente. No será parcial, será total. No será pasajera, será duradera. Porque la bendición que Dios te va a entregar, iglesia, recibe esta palabra. Lo que Dios te va a entregar este año será permanente, será completo. ¿Usted vio el testimonio? ¿Lo escuchó? Le dieron expreso, le dieron la comida, le dieron el sueldo, le dieron todo. Porque la bendición de Dios es permanente, es completa. Y eso es lo que te va a pasar a ti este año. Va a venir bendición tras bendición, triunfo más triunfo, victoria más victoria. Porque la bendición de Dios será permanente en tu vida. Ahora quiero cerrar este punto declarando y decretando que levanta tus manos y diga conmigo: la bendición de este año para mi casa, para mis hijos, para mi familia, para mi matrimonio será permanente. ¿Cuántos lo creen? Celébrelo si usted lo cree. Ahora, Nehemías 13:31 dice: y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para. El tema de las primicias es un tema que está en los evangelios. Me encanta porque habla en los evangelios, habla en el libro de Romanos, habla en profetas mayores, habla en profetas menores. Habla también Nehemías, que fue un líder político territorial. Nehemías fue un hombre que le creyó a Dios. Fue un político de aquella época territorial donde estaba creyendo por un pueblo en ruinas. Y todo su pueblo estaba en ruinas. Era una ciudad totalmente en ruinas. Y la Biblia describe que Nehemías, en esa ruina, se le ocurre levantar una ofrenda de primicia. Es algo como que no cuadra. O sea, no es que el pueblo de Jerusalén tenía una deuda, tenía un problema, tenía una pequeña crisis. El pueblo de Jerusalén o Jerusalén estaba en ruinas. Diga conmigo, ruinas. Estamos hablando de que era un tiempo de escasez, un tiempo de bancarrota, un tiempo de crisis, un tiempo donde no había circulantes, sino ruina, problema. Las murallas de Jerusalén habían sido destruidas y esta ciudad estaba en ruinas. ¿Cómo estaba la ciudad? Pero a pesar de eso, Nehemías conocía el principio que lo único que podía chocar, que podía quebrantar y que podía levantar ese tiempo de ruina, ese tiempo de escasez, era levantarle a Dios una ofrenda de primicia. Pero a pesar de eso, motivó al pueblo a entregar sus primicias. Porque la primicia no es para los que toman el sobre, como te dije hace un rato. Las primicias no es para los que tienen fe en el poder del dinero. Las primicias son para aquellos que tienen fe en el poder de Dios. Porque Dios no necesita tu dinero ni mi dinero. Pero Él sí necesita que tú le creas. Que le creas por un mejor porvenir. Que le creas por una nueva victoria. Nehemías conocía el principio. Conocía que la primicia podía provocar un mejor futuro para su pueblo. Nehemías dice en el verso: a través de mi primicia Dios se acordará de mí para. Lo segundo que quiero decretar sobre tu vida, levanta tus manos. Este año 2026 Dios no se va a olvidar de ti. Dios se va a acordar de ti y se va a acordar de ti para bien. Para bien, para bien, para bien. Él no sé si el 2025 alguien se olvidó de ti. Tu jefe se olvidó de ti. Alguien que amabas, un ser que amabas se olvidó de ti. No sé, alguien se olvidó de ti. Alguien que tanto admirabas se olvidó de ti. Pero quiero profetizarte que este 2026 tendrás un Dios que se va a acordar de ti para bien, iglesia. ¿Alguien puede creer esa palabra?
Dios no se va a olvidar de ti este año. Dios se va a acordar de ti para bien. Tu jefe se puede haber olvidado de ti, tu familia, no sé, tus amigos, algún ser que amabas se olvidó de ti. Pero este año 2026 tienes que estar convencido. Dile que está a tu lado, este 2026, vamos, díselo. Alguien tiene que escucharlo. Dile, este 2026, Dios se va a acordar de ti para bien, no para mal. Judá, prepárate, porque este año 2026 vas a estar en la agenda de Dios. Vas a estar en el radar de Dios. Vas a estar en el calendario de Dios. Vas a estar en los planes de Dios. Este año Dios se va a acordar de ti y si de repente sientes que te está yendo mal o iniciaste mal el año, acuérdate lo que dice mi Biblia, que los que amamos a Dios, todas las cosas, el problema, la crisis, el faltante, me está ayudando para bien. A todo lo que vivas este año 2026, Dios lo usará para acordarse de ti para bien. Tal vez has pasado por tu cabeza que Dios se olvidó de ti. Tal vez creíste, ya Dios no me escucha. Ya Dios se olvidó de mí. Pero quiero profetizarle a alguien que este año 2026, levanta tus manos, Dios se va a acordar de ti para bien. Se va a acordar de tu familia. Se va a acordar de tus hijos. Se va a acordar de tus padres. Se va a acordar de tu matrimonio. Se va a acordar de tus nietos. Se va a acordar de tu ministerio. Se va a acordar de tu llamado. Se va a acordar de tu empresa. Se va a acordar de tus sueños. Se va a acordar de tus proyectos. Se va a acordar de todos los que congregan en Judá Ministry. ¿Alguien puede creer esa palabra? Si alguien congrega en esta iglesia, debe darle un aplauso al Señor, porque este año 2026 Dios se va a acordar de ti para bien. La historia de Nehemías es inspiradora y desafiante, porque él prepara una primicia en tiempo de crisis y escasez. Pregunto, ¿quién en su sano juicio prepara una primicia en un momento de ruina, en un momento de bancarrota? ¿Quién prioriza una primicia? Tal vez te parezca en algo a lo que tú estás viviendo, a lo que estamos viviendo. Estamos gastados. Pasó Navidad. Pasó fin de año. Hay que pagar colegiatura, hay que prepararse, ¿verdad? Los que tienen hijos. Hay que pagar la renta, hay que pagar servicios básicos, préstamos. O hay que pagar todo lo que diferimos a 12 meses sin intereses y ¿qué más? Y con 2 mesecitos de gracia. ¿Sí o no? ¿Usted se acuerda? Porque usted sabe todo lo que hizo, ¿verdad? Para tener su buena Navidad, sus buenos regalos en el árbol. Se ríe, pero sabe que es verdad. Y tendríamos 1000 excusas válidas para no traer mi primicia al altar. Pero me encanta que Nehemías está convencido del principio. Porque el pueblo no estaba gastado o endeudado. El pueblo estaba en ruinas. Nehemías 2:13 dice: esa noche salí por la puerta del valle. Va Nehemías a inspeccionar el pueblo. En el frente al puente del dragón. Y la puerta del basurero. Inspeccioné, ¿qué cosa? Las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Pregunto, ¿cómo estaba Jerusalén? Y Nehemías 2:17 dice: por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Iglesia, este pueblo estaba en ruinas. Y quiero que te vayas poniendo de pie, que voy a terminar. Este pueblo estaba en bancarrota. Este pueblo estaba destruido. Este pueblo estaba en desgracia. No era una deuda, no era un problema. Había una ruina, había una escasez. Lo habían perdido todo. La desgracia había llegado a su vida. Pero a este pueblo Nehemías le dice: confíen en Dios, sus primicias, y Dios se acordará de ustedes. Hoy te digo, Judá Ministry, confía en Dios tus primicias y Él se acordará de ti para bien, para bien, para bien. Él se acordará de tu familia para bien. Él se acordará de tus hijos para bien. Él se acordará de tu matrimonio para bien. Puede ser descabellado,
no puede ser lógico, puede ser de locos. Pero Nehemías conocía el principio y dijo: vamos a levantarle una ofrenda de primicia a Dios, porque Él no se va a olvidar de mí, Él se va a acordar de mí para bien. Judá, trae tus primicias, porque este año Dios se va a acordar de ti para bien. Y aún en medio de cualquier escasez, crisis, desgracia, hambre o lo que estemos viviendo, siempre hay algo para darle a Dios. Número 1, Dios hará reposar su bendición sobre nuestra casa. Número 2, Dios se acordará de ti para bien. Y número 3, y con esto quiero terminar y decretar sobre tu vida: tu ofrenda de primicia va a hablar de tu fe. Tu ofrenda de primicia va a hablar de la fe que tienes por dentro, de la fe que profesas. Hebreos 11:4 dice: fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda. No dice que fue una ofrenda de primicia, pero todos sabemos que fue una primicia, porque era la primera ofrenda que Dios le pedía a Caín y Abel. Entonces, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda de primicia más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Es decir, que Dios aprueba ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Diga conmigo: donde hay una ofrenda de primicia, hay una muestra de fe. De nuevo, donde hay una ofrenda de primicia, hay una ofrenda de fe. Hay momentos que yo no he tenido palabras para declarar fe. Hay momentos que me he sentido débil. Hay momentos que he dudado. Hay momentos que he tenido temor. Hay momentos que me he sentido mal, decepcionado. Pero ahí es cuando yo aplico lo que me enseña la palabra y digo: puede que no tenga las fuerzas para declarar amén, puede que no tenga fuerzas para arrebatar la palabra, pero voy a hacer una declaración de fe, voy a hacer una muestra de fe. Hay momentos que no he tenido palabras para declarar fe y me he quedado callado, pero suelto una ofrenda, suelto una primicia. Me pasó la semana pasada, hace 2 semanas, que les conté un poco. Vino un profeta de Colombia y me dijo: Mike, y veo esto, tu iglesia se llama Judá Ministry. Y yo decía: wow, sí, amén. Y veo que tu esposa se llama Emilia, amén, sí, gloria a Dios. Y veo que tienes un ministerio y grande, no sabes dónde Dios te va a llevar. Y te han dicho que es una secta, te han dicho que lavas dinero, te han dicho que haces esto, que haces aquello, te han dicho que crean no sé cuánta gente, pero prepárate para esta frase. Y yo decía: ¿y ahora qué problema me voy a meter? Te van a llamar la iglesia de los ricos. Cuando yo escuché eso, yo dije: amén a esa palabra. Y lo primero que hice, saqué una ofrenda de primicia. Era mi primer reloj, el reloj más caro que me había comprado cuando trabajaba y tenía un buen puesto. Me saqué el reloj. Me dolió, yo decía: pero tengo que hacerlo porque un reloj es tiempo y yo quiero que mi iglesia sea prosperada rápidamente. Y como yo soy entendido, me saqué el reloj, no me importa lo que me valió, se lo entregué como una ofrenda de mi primicia, porque hay momentos en la vida que no tengo fe, que no sé qué declarar, pero pongo una ofrenda de primicia y esa ofrenda de primicia va a hablar de mi fe. Hoy vengo a profetizarle a alguien: donde hay una ofrenda de primicia, hay una ofrenda hablando por un matrimonio. Donde hay una ofrenda de primicia, hay una ofrenda hablando por hijos. Donde hay una ofrenda de primicia, hay una ofrenda hablando por familia, por hijos, por finanzas. Iglesia, hoy te digo, iglesia, hoy te animo: levanta tu ofrenda de primicia, que esa ofrenda de primicia va a hablar por tus hijos, va a hablar por tu matrimonio, va a hablar por tu futuro, va a hablar por tus proyectos, porque donde hay una ofrenda de primicia, hay una fe hablando por nosotros. ¿Alguien puede creer esa palabra? Y voy terminando. Hebreos 11:4 dice: la ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo, porque tu ofrenda de primicia demuestra a Dios que eres justo,
Porque una cosa es que digas que eres justo y otra cosa es que demuestres que eres justo. Una cosa es que digas que eres buen padre y otra cosa es que demuestres que eres buen padre. Una cosa es que digas que no sé, que eres responsable y otra cosa es que demuestres que eres responsable. Cuando tú traes tu ofrenda de primicia al altar, no solamente le estás diciendo a Dios que eres justo, le estás demostrando a Dios que eres justo. Y si Él es justo contigo y somos justos con Él, prepárate para que el Señor abra los cielos a tu favor y traiga la lluvia, la temprana, la tardía, y todo lo que hagas te vas a prosperar y vas a salir bien en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede creer esa palabra? Dice Hebreos que la ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo. La ofrenda de primicia es la declaración de fe, es la demostración de fe, donde digo: Señor, yo quiero ser justo, yo quiero demostrarte que soy justo. 11:4 dice: y Dios aprobó sus ofrendas. Dile que está a tu lado: Dios no aprueba ofrendas, Dios aprueba tu fe. Dios no aprueba cantidades, Dios aprueba tu fe. Dios se va a mover de acuerdo al nivel que tú te quieras mover. Así se mueve Dios, de acuerdo al nivel que tú te quieras mover. Yo aprendí algo, iglesia. En el área que soy más atacado es en el área donde Dios me quiere usar más. Por eso, donde Dios más te ataca, tú debes más levantarte. Hay momentos que he pasado crisis financieras, porque todos la vamos a vivir. Pero en las crisis financieras donde más me levanto a ofrendar, a diezmar, a pactar, a creer, a dar primicias. Porque donde el diablo más te ataca es donde más te debes levantar. Porque el diablo sabe que hay un poder en la primicia. Porque cuando lo primero es bendecido, el resto es bendecido. Entonces el diablo va a hacer lo imposible. Mira, esto es bíblico, no es psicología. No es querer tratar de tocar tus emociones. Es bíblico. Por eso los judíos son prósperos. Ellos al inicio del año siempre traen una primicia al altar, porque saben que si lo primero es bendecido, el resto lo será. Si lo primero es santificado, el resto será santificado. Y hoy te profetizo, iglesia, que tu primicia este año 2026 va a desatar la provisión, la restitución y la bendición de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y termino con esto y dice: aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla su ejemplo de fe. ¿Cuál era el ejemplo de fe de Abel? Diga conmigo: su primicia. Abel está muerto, pero aún habla su ejemplo de fe, porque aún estamos predicando de la primicia. Escuche, la ofrenda que aprobó Dios fue la de Abel por una sola razón. Pregúnteme cuál. Porque contenía fe. ¿Qué contenía? Porque la calidad de tu fe hablará de la calidad de tu ofrenda de primicia. No es la calidad o la cantidad de tu dinero, es la calidad o la cantidad de tu fe, el nivel en el cual tú le creas a Dios. Yo te estoy hablando de una manera indefectible. Con mi esposa siempre le hemos creído a Dios y siempre hemos sido locos. Y a veces es como que: pero tú estás loco. A veces ella me dice: tú estás loco con lo que quieres hacer. O yo le digo: tú también estás loca. Estamos locos. Pero le hemos creído. Después, cuando vemos el respaldo de Dios, decimos: wow. Porque Dios se va a mover de acuerdo al nivel que tú te quieras mover. Iglesia, y hoy te profetizo que el nivel en el cual Dios te va a llevar este año 2026 va a ser un nivel acá. Pero para que sea un nivel acá, tu fe debe estar acá. Y si tu fe está acá, prepárate para que el cielo se abra a tu favor, donde no solamente tú vas a ser bendecido, tu casa será bendecida, tus hijos serán bendecidos, tus nietos serán bendecidos, tus bisnietos serán bendecidos, tu matrimonio será bendecido, porque todo lo que es bendecido es consagrado, y lo que es consagrado es prosperado. Hoy bendigo tu vida, iglesia, y declaro que tu ofrenda de primicia este año 2026 va a desatar una provisión sobrenatural. ¿Alguien puede creer? Termino con esto. Dice una versión que la ofrenda de Abel fue más excelente que la de Caín. Eso dice una versión. Es decir, que la ofrenda de Caín era excelente, pero la ofrenda de Abel era más excelente.
Es decir, que ambas eran excelentes. La diferencia es que una tenía fe. Y lo que lo hizo más excelente a la ofrenda de Abel fue la fe con la que la dio. Porque escúcheme, Abel la dio creyendo, pero Caín la dio cumpliendo. No le traigas una primicia a Dios cumpliendo. Tráela creyendo que tus mejores días están por venir, que tus mejores contratos están por venir, que tus mejores momentos están por venir. Hazlo creyendo. Caín dijo, vamos a cumplir con lo que me está pidiendo Dios, porque ya toca la primicia. Pero Abel dijo, no, yo tengo fe que voy a provocar algo este año. Entonces, cuando Dios miró ambas ofrendas, vio a uno cumpliendo un mandato y a otro cumpliendo con la fe en su corazón. Por eso, iglesia, levanta tus manos. La primicia que este año le daremos a Dios será una primicia llena de fe, llena de esperanza y llena de expectativa. Porque donde hay una ofrenda de primicia, hay una ofrenda hablando por un matrimonio. Donde hay una ofrenda de primicia, hay una ofrenda hablando por unos hijos. Donde hay una ofrenda de primicia, hay una ofrenda hablando por finanzas. Donde hay una ofrenda de primicia, hay una ofrenda hablando por una descendencia. Iglesia, hoy te profetizo en el nombre poderoso de Jesús que tu ofrenda de primicia va a hablar de tu fe y va a ser una fe resistente, una fe creciente, una fe ancha, una fe grande que va a desatar bendición hasta que sobre y abunde. ¿Alguien puede creer esa palabra?